Estiércol, lana mojada y ginebra barata. Ese era el olor de una reputación arruinada. Basía sabía que no tenía ningún derecho a estar parada en el picadero privado del duque, con las botas hundiéndose en el lodo, mirando fijamente a un caballo castrado medio enloquecido que ya le había roto la clavícula a 2 hombres. Basía no quería gloria. Quería las 50 guineas que pesaban en el bolsillo del noble. La apuesta era simple, sobrevivir 3 minutos en la silla. Pero Basía pensaba hacer mucho más que sobrevivir. Los callos de sus manos rozaban la lana áspera de sus bolsillos mientras Pasha Kelly permanecía de pie en el patio de Ashbourne Hall. La finca era demasiado grande, demasiado silenciosa. Olía a piedra húmeda, a tabaco de pipa caro, y a ese aroma empalagoso tan particular de la riqueza heredada por generaciones. Para Basía, olía a una salida. Cambió el peso de su cuerpo. Su bota izquierda tenía una filtración. Un hilo constante de agua helada de un charco se colaba por el cuero gastado, congelándole los dedos de los pies. Basía lo ignoró. Una no se quejaba de tener los pies fríos cuando llevaba 3 semanas atrasada con el alquiler, y el casero había empezado a rondar su puerta al anochecer. Del otro lado de los adoquines, Charon West, el mozo de cuadra principal del duque, pulía un bocado de plata con un trapo más limpio que la mejor camisa de Basía. West no levantó la vista. Ya le había dicho que estaba perdiendo el tiempo. Su excelencia no contrata mujeres. Y mucho menos contrata vagabundas del camino de Brighton. Basía no se fue. Se quedó parada como un poste clavado en la tierra, con los hombros encorvados contra el viento cortante de noviembre, con la mirada fija en las pesadas puertas de roble de la casa principal. Cuando Henry Cavendish, el duque de Ashbourne, finalmente salió, no lo hizo con aires dramáticos. Caminaba como un hombre a quien el mundo le resultaba profundamente tedioso. Era alto, pero encorvaba un poco los hombros, como si el peso mismo de su título le cansara la espalda. Vestía un abrigo de lana oscuro, tan perfectamente cortado que parecía derramado sobre sus hombros, y sus botas, como no, estaban impecables. Los tacones resonaban con fuerza contra las piedras. Al principio, Henry ni siquiera reparó en Basía. ¿Por qué habría de hacerlo? Ella no era más que una mancha gris y parda contra los establos. West, dijo Henry. Su voz era un rumor grave, mucho más áspero de lo que Basía esperaba de un hombre que probablemente tenía un ayudante de cámara solo para plancharle el periódico de la mañana. Dime que el herrero no está retrasándose otra vez. Mañana por la mañana, Su Excelencia, respondió West, soltando el trapo y tocándose la gorra. Los caminos están anegados más allá del puente de peaje. Henry resopló por la nariz. Sacó una pitillera de plata del bolsillo, y la abrió con un chasquido metálico tan seco que uno de los purasangres cercanos aguzó las orejas. Sacó un puro delgado, lo apretó entre los dientes y encendió un fósforo. El olor punzante del azufre cortó el aire húmedo. Cuando la llama chisporroteó, los ojos de Henry captaron un movimiento. Basía había dado un paso fuera de la sombra del alero. Henry se detuvo, con el fósforo ardiendo peligrosamente cerca de sus dedos enguantados. Lo apagó de un movimiento y arrojó la madera humeante a un charco. West, ¿por qué hay una niña en mi patio? No soy una niña, Su Excelencia, dijo Basía. Su voz se quebró. No había hablado desde el amanecer. Se aclaró la garganta, con un sabor a cobre y aliento matutino en la boca, y lo intentó de nuevo. Tengo 24 años, y estoy aquí por el puesto de domadora. Henry la observó. Su mirada no era calculadora ni curiosa. Era completamente vacía. Miró el sombrero de fieltro maltrecho de Basía, el abrigo de hombre demasiado grande que llevaba atado a la cintura con un pedazo de cordel de fardo, y el barro seco pegado a sus espinillas. No dirijo una obra de caridad, dijo Henry, dándose la vuelta hacia su mozo. Llévala a las cocinas si tiene hambre, y luego acompáñala fuera de la propiedad. No quiero sopa, replicó Basía con brusquedad.
Sus manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos. El repentino arranque de furia se sintió bien. Le calentó la sangre en el pecho. Escuché que despidió a sus 2 últimos domadores. Escuché que tiene un patio lleno de potros verdes de 2 años y un establo lleno de caballos problemáticos que nadie quiere tocar. Henry se detuvo. Se dio vuelta lentamente, con el puro todavía apretado entre los dientes. Una fina voluta de humo azul se elevó pasando por su ojo. ¿Escuchaste? Sí. ¿De quién? De las tabernas del pueblo. Los hombres hablan cuando tienen el brazo en cabestrillo. Vacía sostuvo su mirada. Tenía el estómago hecho un nudo apretado y doloroso de ansiedad, pero no parpadeó. Puedo domar a cualquier caballo de este patio. Tengo manos más suaves que sus mozos de puño pesado, y no me rindo cuando me tiran al suelo. West resopló con desdén. Su excelencia, a esta le falta un tornillo. Se presentó al amanecer exigiendo verlo a usted. Henry se sacó el puro de la boca. Volvió a mirar a Vacía de arriba abajo. Esta vez el desprecio era pesado, sofocante. Era la mirada de un hombre acostumbrado a libros de cuentas y a la lógica, que solo veía frente a él una mala inversión. ¿Cuánto pesas? 8 piedras. Preguntó Henry. No tienes la fuerza para sujetar ni un mestizo de tiro, mucho menos para montar a un pura sangre que corcovea. Vete a casa, muchacha, antes de que te mates en mi propiedad y me dejes a mí con el papeleo. Se dio media vuelta. Se estaba yendo. La oportunidad se evaporaba en el aire frío de la mañana. Escuché sobre el tordillo, dijo Vacía en voz alta. Henry se detuvo. Sus hombros se tensaron. West siseó, cállate la boca, muchacha. Vacía dio un paso adelante, con las botas chapoteando en el barro. Escuché que compró un caballo de caza en Tattersall's, un tordillo enorme, color hierro. Pagó una fortuna por él. Y escuché que ha tirado a 3 de sus hombres al suelo, y que no ha podido ensillarlo en un mes. Henry se volvió de nuevo. Tenía la mandíbula tensa. El aburrimiento absoluto en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una irritación fría y dura. Es así, murmuró Henry, dando un paso hacia ella. De cerca, olía a madera de cedro y a ese tabaco intenso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. No parecía un lord consentido. Parecía agotado. Sí, dijo Vacía, levantando la barbilla con esfuerzo. Lo tiene encerrado en los establos del fondo, desperdiciando pienso, dejándolo pudrirse porque su orgullo no le permite venderlo con pérdida, y sus hombres están demasiado aterrados como para abrir su puerta. Henry la estudió. El silencio se hizo denso y peligroso. El viento sacudía las tejas sueltas del techo del establo. ¿Crees que es cuestión de orgullo?, preguntó Henry en voz baja. Creo que es cuestión de competencia, replicó Vacía. 50 guineas. Ese es su precio por un domador. Montaré al tordillo. Si logro quedarme sobre él, usted me paga, y me da el trabajo. Henry se rió. Fue un sonido corto, sin humor. ¿Y si te aplasta las costillas? Entonces podrá arrastrarme hasta el camino, y ya no será su problema. Henry miró a West, y luego de vuelta a Vacía. Dejó caer el puro y lo aplastó lentamente bajo el tacón de su bota. Bien, dijo Henry. La palabra cayó como una piedra. Si quieres romperte el cuello por 50 guineas, no voy a impedírtelo. El camino hacia los establos de aislamiento se sintió como una marcha hacia la horca. Vacía siguió al duque y a su mozo principal más allá del patio central, dejando atrás el calor de los establos ocupados. El aire se volvía más frío ahí, atrapado entre los altos muros de piedra de la antigua sección medieval de la finca. La maleza ahogaba los adoquines. Nadie iba hasta allí a menos que tuviera que hacerlo. La bravuconería de Vacía se desvanecía con cada paso. Sentía las rodillas débiles, un ligero temblor sacudiéndole los muslos.
50 guineas. Era una fortuna. Era una casita, un invierno entero de carbón, un médico para los pulmones de su padre. Era supervivencia. Pero cuando el olor ácido y punzante del amoníaco concentrado le golpeó la nariz, la realidad se le vino encima. Se detuvieron frente a una pesada puerta de madera reforzada con hierro negro. La mitad superior estaba cerrada por completo, sin dejar pasar nada de luz al establo. La madera estaba surcada de profundas marcas irregulares por fuera, como si algo hubiera intentado abrirse paso a patadas a través del roble macizo. Se llama Baltasar, dijo Henry. Se quedó parado unos pasos atrás, con las manos entrelazadas a la espalda. Observaba el rostro de Basía con atención, buscando la inevitable vacilación. Pero los hombres lo llaman ruina. Es un mestizo de tiro irlandés, 16 manos y 3 pulgadas de pura maldad. Basía miró la puerta. Desde adentro escuchó un sonido que le revolvió el estómago, un suspiro grave y gutural, seguido por el golpe rítmico y pesado de un casco enorme paseándose sobre la paja. ¡Pum! 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 No era el sonido de un caballo. Sonaba como un tigre enjaulado. ¿Por qué lo compró?, preguntó Basía, con la voz ahora más baja. Saltó una zanja de 6 pies en el campo de caza de Leicestershire, dijo Henry con sequedad. Voló sobre ella como un pájaro. Quería un caballo capaz de saltar el muro de piedra que marca el límite sur de la finca. Ningún caballo lo ha logrado jamás. Y al día siguiente de pagar por él, se dio cuenta de que no tenía por qué tolerar a un jinete si simplemente decidía aplastarlo contra la pared más cercana. Henry hizo un gesto hacia la puerta. Es tuyo, para que lo ensilles. West no te ayudará. Yo no te ayudaré. Si gritas de dolor, haré que West te saque, pero la apuesta quedará anulada. Basía se pasó la lengua por los labios. Sabían a sal y tierra. Miró a West, que sostenía un pesado cabezal de cuero y una cuerda. Se los tendió, con una expresión mezcla de lástima y expectativa sombría. Basía tomó el cuero. Estaba rígido y frío. ¿Te estás echando atrás?, preguntó Henry. No sonaba triunfante. Solo sonaba cansado. No hay vergüenza en ello. Es un asesino. Basía miró al duque. Vio en sus ojos la certeza absoluta de que ella iba a fracasar, porque todos le fallaban a él. Henry vivía en un mundo donde los problemas podían comprarse, venderse o encerrarse tras puertas de roble. Basía vivía en un mundo donde una o enfrentaba los colmillos, o moría de hambre. Necesito un balde de avena, le dijo Basía a West, y abra la puerta de arriba. Deje entrar la luz. West vaciló, mirando a Henry. El duque asintió secamente. West desatrancó la mitad superior de la pesada puerta y la abrió de un golpe. Motas de polvo bailaron furiosamente en el súbito haz de luz gris. De inmediato, una cabeza enorme se lanzó hacia la abertura. Basía retrocedió de un sobresalto. El caballo era descomunal. Su pelaje era de un gris hierro oscuro y magullado, espeso de barro seco y sudor, porque ningún mozo se había atrevido a cepillarlo. Tenía las orejas completamente pegadas al cráneo, desaparecidas por completo. Sus ojos estaban muy abiertos, con el blanco girando de manera frenética. Chasqueó los dientes contra el aire vacío, con un sonido como una trampa de acero cerrándose de golpe, y luego echó la cabeza hacia arriba, golpeando el marco de madera de la puerta con un sordo estruendo. No le importó el dolor. Era pura furia y pánico ciegos. Basía lo miró fijamente. El corazón le latía violentamente contra las costillas, un pájaro frenético atrapado en su pecho. Estaba aterrada. Era un miedo primitivo y crudo que la impulsaba a soltar el cabezal y correr de vuelta al camino, pero por debajo del miedo, mientras observaba al caballo pasearse frenético en aquel pequeño cuadro de luz, Basía vio algo más. El blanco de sus ojos no reflejaba solo furia.
Reflejaba la misma energía desesperada y atrapada que ella misma sentía cada vez que el cobrador de alquiler llamaba a su puerta. Estaba aislado en la oscuridad. Estaba acorralado. 3 minutos en la silla, dijo Vacía, con la voz temblando levemente. No miraba a Henry. Si logras ponerle el cabezal, murmuró Henry. Vacía tomó el balde de avena que West le entregó. Desatrancó la puerta inferior. No lo hagas, muchacha, murmuró West en voz baja. Vacía corrió el pesado cerrojo. El hierro gimió. Empujó la puerta y entró en la penumbra. El olor adentro era abrumador. Paja podrida, orina rancia, y el aroma caliente y metálico de un animal furioso. En cuanto Vacía cerró la puerta inferior tras de sí, la luz cambió. El establo no parecía más grande que un ataúd. En el rincón, Ruina dejó de pasearse. Giró su enorme mole hacia ella. El tamaño puro del animal le robó el aire de los pulmones. Su pecho era una muralla de músculo. Su cuello era grueso y estaba cubierto de costras, cicatrizado con antiguas marcas de mordidas de peleas de manada. Bajó la cabeza. No hizo ningún sonido. Ni relincho, ni resoplido. Solo una concentración mortalmente silenciosa. Vacía se quedó paralizada. No intentó hacer ruidos tranquilizadores. No le extendió la mano para que la olfateara. Esa era una buena manera de perder dedos. Mantuvo las manos bajas, el cabezal en una, el balde en la otra. Muy bien, bestia fea, susurró. Su voz era firme, aunque las manos le temblaban. Sé que los odias. Ellos te odian a ti. Ruina se lanzó hacia adelante. Fue aterradoramente rápido. 700 kilos de músculo explotando hacia ella. Vacía no pensó. El hombro enorme de Ruina le rozó el abrigo cuando el animal giró con intención de patear. Vacía empujó el pesado balde de madera con avena directamente contra sus cuartos traseros. El balde le golpeó el corvejón. Ruina se sobresaltó, pateando a ciegas. El casco destrozó el balde. La avena estalló en una nube beige que llovió sobre la paja mugrienta. Vacía no retrocedió. Si se replegaba hacia la puerta, se convertiría en presa. Avanzó, entrando directamente en el espacio del animal, agarrando un puñado de su crin gruesa y enredada cerca de la cruz, donde no podía morderla ni patearla con facilidad. Ruina echó la cabeza hacia arriba, arrastrándola por un segundo del suelo. Las botas de Vacía resbalaban en el lodo. El hombro magullado le gritaba de dolor, pero se sostuvo, retorciendo el puño en el pelaje áspero. «Basta». Le ladró, poniendo en el grito toda la autoridad que pudo reunir desde lo más profundo de su estómago. No fue un susurro dulce. Fue una orden. El caballo se quedó paralizado. Temblaba violentamente, con la piel estremeciéndose bajo los nudillos de Vacía. Esperaba el látigo. Esperaba las botas pesadas y a los hombres gritando con horquillas. En cambio, Vacía simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, sujeta a su crin. No lo golpeó. Solo lo ancló. Se quedaron así, en la semioscuridad, durante un largo minuto. El único sonido era la respiración áspera y jadeante del caballo, y el propio resuello entrecortado de Vacía. El sudor le corría por la nuca, helado en el aire húmedo. La textura de la crin era grasosa, rígida de mugre. Lentamente, con una lentitud agonizante, Vacía deslizó la mano derecha por el cuello del animal. Ruina se estremeció, con las orejas pegándose de nuevo, sacudiendo la cabeza. No, dijo ella con firmeza. Mantuvo la mano allí, una presión pesada, cálida, inmóvil. A través de la puerta superior abierta, escuchaba a West murmurándole algo al duque. Los ignoró. El mundo fuera de aquella caja de 3 metros por 3 no existía. Solo estaba el calor del caballo, el olor a amoníaco y el latido de sus 2 corazones. Le tomó 10 minutos ponerle el cabezal por encima de las orejas.
Cada vez que movía el cuero, el animal se apartaba de un tirón, arrastrándola con él. Los nudillos se le raspaban contra la pared de piedra, desgarrándole la piel. Sangró sobre el cuero. No le importó. Cuando la hebilla finalmente encajó en su lugar, Vacía dejó caer la frente contra el músculo grueso del hombro del caballo. Estaba exhausta, y todavía ni siquiera lo había sacado del establo. Bien, jadeó, sujetando la cuerda. Vamos a mostrarle al señorito cómo se camina en el barro. Se dio la vuelta y abrió el cerrojo inferior de una patada. Cuando Vacía salió a la luz gris del patio, parecía haber estado en una pelea. Tenía una mancha de tierra y sangre en la mejilla por sus nudillos desgarrados. Su abrigo estaba cubierto de avena pálida y suciedad. Cojeaba levemente por el golpe contra la pared. Pero detrás de ella, al final de la cuerda tensa, venía la bestia. Ruina salió del establo de aislamiento. La luz golpeó su pelaje gris hierro, resaltando la tensión enroscada y masiva en sus músculos. Sacudió la cabeza con un violento tirón que levantó a Vacía sobre las puntas de los pies, pero ella no soltó. Tiró de la cuerda con fuerza hacia atrás. Camina, le ordenó. El caballo resopló con un sonido húmedo y ronco, pero dio un paso adelante. Henry Cavendish seguía parado exactamente donde ella lo había dejado. El aburrimiento había desaparecido por completo de su rostro. Sus ojos oscuros seguían el avance lento y cojo de Vacía por los adoquines, recorriendo desde su mano ensangrentada hasta los ojos desorbitados del caballo. «Traiga una silla, señor West», gritó Vacía, con la voz ronca pero clara en el aire frío. No dejó de caminar hasta llegar al centro del patio, con el caballo soplando su aliento nervioso y caliente contra la nuca de Vacía. Miró directamente al duque. «Y asegúrese de que la cincha no esté podrida. No pretendo morir porque su guarnicionería esté tan descuidada como sus caballos». La mandíbula de Henry se tensó. Por primera vez en toda la mañana, una sonrisa débil y peligrosa se le dibujó en la comisura de la boca. «Tráele la silla M.C. Cleland, West», ordenó Henry en voz baja. Se acercó, con las botas impecables sobre el lodo, con los ojos fijos en Vacía. Veamos si logra mantenerse sobre él. West dejó caer la silla sobre el travesaño superior de la cerca del picadero. Golpeó la madera con un ruido sordo y pesado. La silla era una monstruosidad de cuero grueso e inflexible y herrajes de bronce, construida para un jinete de caballería que esperaba cabalgar en medio del fuego de artillería. Olía a cebo rancio y a abandono. Vacía ató a Ruina al pesado anillo de hierro del poste de roble, en el centro del patio. No le dejó suficiente cuerda como para girar la cabeza y morderla. El caballo se quedó parado con las patas abiertas, los músculos temblando bajo su pelaje sucio como nervios desollados. Sudaba a pesar del frío cortante. Ya se formaba una espuma blanca y espesa entre sus patas traseras y a lo largo del cuello. «Vas a necesitar que te ayude a montar», dijo West, manteniendo una distancia muy cuidadosa. Sostenía la cincha como si fuera una serpiente viva. «Si me tocas, va a explotar», dijo Vacía, con la voz tensa. Le dolían las manos donde la piel se le había raspado de los nudillos. «Desliza la silla sobre la cerca, despacio». Henry observaba desde el borde del lodo. No se había movido. Su abrigo de lana oscura permanecía perfectamente inmóvil en el viento, pero sus ojos seguían cada uno de los movimientos de Vacía. Esperaba el inevitable crujido de un hueso. Había visto a hombres fuertes, hombres con bíceps del tamaño de la cintura de Vacía, ser lanzados como muñecos de trapo por ese animal. Se encontró fascinado por la pura y terca estupidez de aquella mujer. Vacía temblaba. El abrigo demasiado grande que llevaba estaba empapado en el dobladillo, arrastrándose por el barro, y favorecía el hombro derecho cada vez que alcanzaba el cuero pesado. No era una heroína. Era una vagabunda desesperada. Y la desesperación, en la experiencia de Henry, generalmente llevaba a errores catastróficos. Vacía levantó la silla. Era absurdamente pesada.
Un dolor agudo y brillante le atravesó la clavícula magullada, pero apretó los dientes, mordiéndose el interior de la mejilla hasta sentir el sabor a cobre. Dejó que la silla flotara un instante sobre el lomo de Ruina antes de dejarla caer con suavidad en su sitio. El caballo se sobresaltó violentamente, hundiendo la columna y desplazándose de costado. Sus cascos cerrados de hierro rasparon con fuerza contra los adoquines, arrancando chispas. Bacía no retrocedió. Se mantuvo pegada a su hombro, moviéndose con él, con la mano izquierda sujetando el cabezal como en un torno. Quieto, jadeó, completamente sin aliento. Quieto, bruto miserable. Metió la mano bajo el vientre del animal, buscando la cincha. El olor del caballo caliente y furioso le llenó los pulmones, un almizcle punzante e intenso que sabía a tierra. Los dedos de Bacía rozaron el pelo áspero de su vientre, y Ruina lanzó una pata trasera hacia adelante, apuntando una cos directa a sus costillas. Bacía captó el movimiento con el rabillo del ojo, y clavó el codo con fuerza contra las costillas del animal antes de que el casco pudiera conectar. No fue un golpe castigador, apenas lo suficiente para desequilibrarlo. El caballo se tambaleó, golpeando la pata de vuelta contra el suelo con un resoplido frustrado. Bacía agarró la correa de cuero, la levantó, y metió la pesada hebilla de bronce por el primer agujero. Ruina infló de inmediato el estómago, llenando sus enormes pulmones de aire para mantener la correa floja. Era un viejo truco. Bacía apoyó la frente contra el hombro sudoroso del caballo, cerrando los ojos. Estaba tan cansada. Sentía las piernas huecas. Wast, la voz de Henry cortó el aire húmedo. Dime que tienes un médico disponible. El doctor Aris está en el pueblo, Su Excelencia. Tardará 1 hora en traerlo. Entonces vamos a necesitar un carro para bajarla, dijo Henry con sequedad. Los ojos de Bacía se abrieron de golpe. El agotamiento en sus miembros se quemó de inmediato bajo una nueva y caliente oleada de rabia. Le clavó las rodillas con fuerza en el vientre inflado del caballo. Ruina exhaló con un bufido indignado. En esa fracción de segundo de desinflamiento, Bacía tiró de la correa de cuero 3 muescas más, asegurándola con firmeza. La hebilla le pellizcó la almohadilla del pulgar, arrancándole una nueva gota de sangre oscura, pero no le importó. La silla estaba puesta. Retrocedió lentamente. El caballo permaneció clavado en su sitio, con las orejas pegadas al cráneo, los ojos girando en blanco. Parecía un barril de pólvora esperando una chispa. 3 minutos, dijo Bacía, girando la cabeza lo suficiente para mirar al duque. Tenía el pecho agitado. La mancha de sangre y tierra en su rostro le daba un aire salvaje, feroz. Que West traiga un reloj de bolsillo. Henry se llevó lentamente la mano al chaleco. Sacó un reloj de oro de cazador, con la cadena tintineando suavemente en el patio silencioso. Lo abrió con un chasquido. La esfera de bronce captó la luz opaca de noviembre. En el momento en que tu peso caiga en el estribo, dijo Henry, con la voz perdiendo su filo cínico, reemplazado por algo completamente serio, si te caes, no intentes levantarte de inmediato. Rueda hacia la cerca. Intentará pisotearte. Bacía no respondió. Se volvió hacia el caballo. No montó desde el suelo. No podía. El caballo medía casi 17 manos y las piernas de Bacía eran demasiado cortas para alcanzar el estribo de hierro sin dar saltos, lo cual solo lo alteraría más rápido. En cambio, tomó el pesado anillo de hierro del poste de madera, se impulsó sobre el travesaño inferior de la cerca y se equilibró precariamente sobre el lodo. Ruina la observaba. Su cabeza giró levemente, con el blanco de los ojos brillando. Bacía recogió las pesadas riendas de cuero en la mano izquierda, entrelazándolas entre los dedos para que no se le resbalaran. Agarró un puñado de crin áspera. No rezó. Rezar nunca había mantenido lejos al casero, y no impediría que ese caballo intentara matarla. Se empujó desde la cerca y pasó la pierna derecha por encima de la silla. La gravedad la atrapó,
dejando caer su peso sobre el asiento de cuero rígido. Por un latido, el mundo quedó perfecta, aterradoramente inmóvil. El viento pareció detenerse. West contuvo el aliento. Henry observaba el reloj de oro haciendo tic-tac ruidosamente en la palma de su mano. Entonces la tierra explotó. Ruina no se encabritó. Encabritarse era para el espectáculo. Ruina bajó la cabeza entre sus patas delanteras, arqueó su enorme lomo en un arco rígido, y se lanzó por completo fuera del suelo. El impacto de sus cascos contra la tierra rompió el silencio. La fuerza vibrante le subió directo por la columna a vacía, castañeteándole los dientes en el cráneo. El aire se le escapó violentamente de los pulmones. Antes de que pudiera inhalar, el animal giró en el aire, lanzando los cuartos traseros hacia la derecha, mientras sus hombros se desplomaban hacia la izquierda. Fue un movimiento vicioso y calculado, diseñado para quebrar el equilibrio de un jinete y lanzarlo contra los muros de piedra del patio. Vacía perdió el estribo derecho al instante. La bota se le balanceaba salvajemente. El pánico, frío y afilado, le inundó las venas, pero no gritó. Apretó los muslos contra las faldas de la silla, con los músculos protestando en agonía súbita, y hundió las manos profundamente en la crin enredada del animal. Se convirtió en una garrapata, en un parásito. Tiró por la ventana toda la técnica elegante de equitación que conocía. No intentaba lucir bien. Intentaba sobrevivir. 1 minuto. Gritó West sobre el trueno de los cascos, con la voz quebrándose de pánico. Ruina volvió a tocar el suelo, y de inmediato se lanzó hacia adelante, cargando a ciegas a través del patio. El barro le resbalaba en los cascos. Se deslizó, casi cayendo de rodillas antes de recuperar el equilibrio y volver a corcovear. La cabeza de Vacía se sacudió hacia atrás. Su sombrero salió volando, tragado por el barro. El aire frío le azotaba el cabello contra los ojos, picando como agujas. Sintió el sabor de la tierra en la boca. El mundo era un carrusel violento y borroso de cielo gris, tierra parda, y el hierro negro de la cerca del picadero acercándose a toda velocidad. Ruina se dirigía directo hacia el maderamen. Pretendía rasparla contra él. «Tira de él», gritó Henry, dando un paso adelante. Su compostura distante se hizo pedazos por completo. Dejó caer el puro. «Levántale la cabeza». Vacía no podía levantarle la cabeza. No tenía la fuerza necesaria. Tenía 40 kilos de peso corporal contra 700 de furia. Cuando la pesada cerca de roble se cerraba rápidamente sobre su lado izquierdo, Vacía hizo lo único que podía hacer. Sacó el pie izquierdo del estribo, subió la pierna alto sobre el faldón de la silla, y empujó la bota con fuerza contra el travesaño de la cerca que pasaba. La violenta fricción le desgarró la suela de cuero de la bota, pero la fuerza empujó los hombros del caballo lejos de la madera. Se apartaron de la cerca de un salto, raspando el estribo pesado de bronce contra la madera con un chirrido horrible y desgarrador. Ruina relinchó con un sonido agudo y demoníaco de pura furia. Dejó de corcovear hacia adelante y empezó a girar. Plantó las patas delanteras y lanzó los cuartos traseros en círculos apretados y mareantes. La fuerza centrífuga tiraba de Vacía. Su agarre en la crin comenzaba a resbalar. Sus nudillos, ya sangrando, dejaban un rastro rojo y viscoso sobre el cuello gris del animal. Los muslos le ardían, temblando violentamente bajo la tensión. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra las náuseas intensas que le subían por la garganta. 50 guineas, pensó, con las palabras repitiéndose como un tambor frenético dentro de su cráneo. 50 guineas. Alquiler. Medicina. Carbón. Apretó la mandíbula. Hundió el talón de su bota, la única que aún tenía en el estribo, profundamente en el costado del animal, y tiró hacia atrás de la rienda izquierda con todas sus fuerzas, doblando el cuello del caballo hasta que su hocico casi tocaba la rodilla de Vacía. Privado de su equilibrio, Ruina tropezó.
Salió del giro, con el pecho agitado, los costados expandiéndose y contrayéndose como un fuelle. No se detuvo, pero los corcovos violentos y quebrantahuesos se convirtieron en un salto rígido y sacudido alrededor del perímetro del patio. Cada impacto era una agonía en el hombro magullado de Vacía, pero seguía en la silla. 2 minutos, gritó West, inclinado sobre la cerca, con el rostro pálido. Henry se quedó paralizado, mirando fijamente a la mujer sobre el caballo. Había visto oficiales de caballería, hombres condecorados por su valor en Waterloo, rendirse a los 30 segundos sobre un caballo como ese. Se rendían al dolor, al miedo, pero esta mujer pequeña, medio famélica, con el rostro sangrante y las botas destrozadas, simplemente se negaba a ser derribada. No luchaba contra el caballo con fuerza. Lo estaba venciendo con pura y miserable resistencia. Era tan terca y estaba tan dañada como la bestia que montaba. La comprensión golpeó a Henry como un golpe físico. Había pasado toda su vida rodeado de personas que se doblegaban ante él, que se doblegaban ante el dinero, ante los títulos, ante la dificultad. Se había construido un caparazón cínico y blindado a su alrededor, convencido de que todos tenían un punto de quiebre fácil de alcanzar. Vacía Cabe estaba destrozando ese caparazón con cada impacto sacudido de cascos contra el barro. Ruina se estaba cansando. La energía explosiva se le agotaba, reemplazada por un cansancio pesado y hosco. Su pelaje estaba negro de sudor. Arrastraba los cascos, con la cabeza colgando baja, expulsando gruesas cuerdas de espuma de los labios. Se detuvo con un temblor final en el centro exacto del patio. Se quedó allí, con las patas plantadas bien abiertas, completamente exhausto. Sus costados enormes se agitaban violentamente. Vacía no se movió. No podía. Tenía los dedos cerrados en la crin con la fuerza de la muerte. Los músculos se le habían acalambrado tanto que parecían madera petrificada. Su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas y jadeantes que sonaban fuertes en el silencio extraño y repentino del patio. «Tiempo», dijo Henry. Su voz era ronca. Cerró el reloj de oro de un golpe. El chasquido resonó. 3 minutos. Vacía giró la cabeza lentamente. Tenía el cabello pegado a la frente empapada en sudor. Miró al duque, con los ojos completamente vidriosos, la boca abierta luchando por el aire. Lenta, dolorosamente, desenrolló sus dedos sangrantes de la crin del caballo. Sacó el pie izquierdo del estribo, se inclinó sobre el hombro sudoroso del animal y simplemente se deslizó hacia abajo. Cayó en el barro y las piernas se le doblaron al instante. No cayó del todo, sosteniéndose con las manos y las rodillas en el lodo helado. El agua fría le empapó los pantalones al instante, pero no encontró fuerzas para ponerse de pie. Simplemente se quedó allí de rodillas, con la cabeza colgando, tosiendo violentamente mientras los pulmones le ardían. West corrió con una cuerda, agarrando el cabezal de Ruina. El caballo ni siquiera se inmutó. Solo dejó caer su pesada cabeza, completamente vencido por su propio agotamiento. Se escucharon pasos acercándose. Chasquidos lentos y deliberados sobre las piedras mojadas. Henry se detuvo frente a ella. Vacía se quedó mirando el cuero impecable y pulido de sus botas, ahora salpicadas de barro. Forzó a sus brazos a funcionar. Se impulsó hacia arriba, temblando violentamente, hasta quedar arrodillada, erguida. Lo miró. Henry Cavendish la miraba desde arriba. La apatía había desaparecido. El aburrimiento aristocrático se había quemado por completo. En su lugar había algo intenso, afilado, profundamente perturbado. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo pesado. Sacó una pequeña bolsa de cuero, gruesa. No se la entregó. Se arrodilló en el barro mojado, arruinando de inmediato las rodillas de sus pantalones hechos a medida. Se puso a la altura de sus ojos. El aroma de su tabaco de cedro la envolvió, cortando el olor del sudor y el caballo. 50 guineas,
dijo Henry en voz baja, colocando la pesada bolsa en la mano temblorosa y ensangrentada de Vacía. Sus dedos rozaron los de ella. Estaban cálidos. Y el puesto de domadora es tuyo, si lo quieres. Vacía apretó la bolsa de cuero. El peso de las monedas de oro adentro se sentía más pesado que la silla. Miró sus ojos oscuros, viendo la grieta en su armadura pulida. Estaré aquí al amanecer, dijo con voz ronca. Henry no sonrió, pero un músculo se movió en su mandíbula. No lo dudo. La mañana siguiente sabía a cobre viejo y hueso magullado. Vacía se despertó antes de que saliera el sol, con el cuerpo completamente agarrotado. Cuando intentó quitarse de encima la delgada manta de lana, el hombro derecho le gritó de dolor, un calor agudo y desgarrador. Se quedó mirando las manchas de humedad en el bajo techo de yeso de su habitación alquilada, catalogando el daño fresco. Las costillas le palpitaban con un ritmo sordo y enfermizo. Los muslos le dolían como si la hubieran golpeado con una barra de hierro. Se obligó a sentarse. Le costó 3 intentos. No se miró en el espejo agrietado sobre el lavabo. Ya conocía el daño. En cambio, envolvió una tira de lino limpio con fuerza alrededor de sus nudillos sangrantes, se puso un par de pantalones secos y rígidos, y bebió un vaso de agua que sabía vagamente a lata. Las 50 guineas descansaban en una caja de madera bajo las tablas del suelo. Podría haberse quedado en cama. Podría haber comprado una semana de carbón, una botella de láudano, y dormir 3 días. Pero el recuerdo del duque arrodillado en el barro, mirándola con algo cercano al respeto genuino, la carcomía por dentro. Henry Cavendish no repartía respeto. Compraba a la gente, la usaba, y la descartaba. Vacía caminó las 3 millas hasta Ashbourne Hall en la oscuridad. West ya estaba soltando a los caballos de tiro en el pastizal inferior cuando ella entró cojeando al patio. Se detuvo con un cabezal de cuero en la mano, mirándola fijamente. Parece un cadáver, señorita, dijo sin rodeos. Buenos días a ti también, Taren, gruñó Vacía, dirigiéndose directo hacia la guarnicionería. No montó a Ruina ese día, ni al siguiente. La noción romántica de domar a una bestia salvaje con un solo paseo era una mentira vendida en novelitas baratas. Domar a un caballo como Ruina era una guerra de trincheras. Se libraba centímetro a centímetro, en el barro helado, día tras día. Vacía pasó la primera semana sin hacer otra cosa que trabajo de suelo en el redondel. Se paraba en el centro con una cuerda larga de trabajo, haciendo que el enorme caballo gris corriera en círculos a su alrededor. Él corcoveaba. Cargaba contra ella. Se encabritaba y golpeaba con los cascos delanteros, con las cerraduras de hierro silbando cerca de su rostro. Vacía simplemente sostenía su terreno, chasqueando el látigo detrás de los corvejones del animal, obligándolo a seguir moviéndose hasta que los pulmones le ardían y su arrogancia flaqueaba. Ella exigía su atención. Cuando las orejas del caballo se desviaban hacia el patio principal, ella hacía chasquear el látigo. Mírame a mí. Respeta mi espacio. Era un trabajo agotador y brutal. Le crecieron nuevas capas de callos sobre las ampollas rotas. Olía permanentemente a sudor de caballo y lana húmeda. Al 8º día, Henry finalmente bajó a los corrales. La había observado desde la ventana de la biblioteca toda la semana, una sombra silenciosa tras las pesadas cortinas de terciopelo. Se encontró abandonando sus libros de cuentas, la planificación de la finca, para observar a una mujer medio famélica librando una guerra en el barro. Le irritaba. Era un hombre de lógica y números, y no había lógica alguna en la persistencia de Vacía. El aire era amargamente frío, el cielo de un gris pesado y magullado. Henry se acercó a la cerca de madera justo cuando Vacía detenía a Ruina. El caballo se quedó sudando, con la cabeza baja, el pecho agitado. Vacía se apoyó pesadamente en el mango de madera del látigo. «Volviste», dijo Henry. Vacía no se inmutó. Giró la cabeza, limpiándose una mancha de sudor sucio de la frente con el dorso de la manga.
Dije que lo haría. La gente dice muchas cosas cuando está desesperada, murmuró Henry, apoyando los antebrazos sobre el travesaño superior de la cerca. Llevaba puesto un abrigo pesado color carbón, con el cuello levantado contra el viento. 50 guineas alcanzan para comprar pasaje a América, o al menos para mantenerte borracha y alimentada en Londres durante un año. ¿Y cuando se acabe el año? Preguntó Vacía, con la voz ronca. Desenganchó la cuerda del cabezal de Ruina y lo dejó vagar hacia el abrevadero. Termino exactamente donde empecé. 50 guineas retrasan el hambre, su excelencia. Un salario constante la evita. Henry la estudió. El moretón en su mejilla se había desvanecido hasta convertirse en un amarillo feo y moteado. Eres notablemente pragmática para una mujer que elige sentarse sobre dinamita para ganarse la vida. No tengo el lujo de ser otra cosa. Vacía caminó hacia la cerca, deteniéndose a unos pasos de él. Era muy consciente del contraste entre ambos. Henry olía a riqueza, jabón limpio, colonia fina, tabaco caro. Ella olía a establo. ¿Hay alguna razón para que haya bajado hasta aquí, o solo vino a criticar mi planificación financiera? Una sonrisa tenue y genuina tocó las comisuras de la boca de Henry. Le cambió todo el rostro, borrando las líneas cínicas alrededor de los ojos. Te traje algo. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pequeño frasco de vidrio pesado con tapa de metal. Lo dejó sobre la superficie plana del poste de la cerca. Árnica y alcanfor, dijo Henry. Receta de mi abuela. Huele espantoso, pero saca el moretón del músculo profundo. Vacía miró fijamente el frasco. No lo tomó. Sintió un extraño aleteo apretado en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo. Era una sensación incómoda. Estaba acostumbrada a que los hombres le ofrecieran insultos, lástima, o amenazas. No sabía qué hacer con una amabilidad callada y observadora, viniendo de un hombre que tenía su sustento en sus manos. ¿Por qué? Preguntó con recelo. Porque una domadora lisiada no me sirve de nada, respondió Henry con suavidad. La sonrisa desapareció, reemplazada por su máscara habitual y precavida. Pero no apartó la mirada. Y porque me encuentro completamente invertido en verte ganar esta pelea en particular. Quería correr hasta que el corazón le explotara. Necesita un trabajo, le dijo Vacía a Henry una mañana. Estaban de pie en el establo principal, con el olor a salvado caliente y melaza dulce impregnando el aire. Está aburrido. El trabajo de suelo ya no es suficiente. Necesita un tramo de terreno abierto. Henry inspeccionaba las costuras de una brida. Se detuvo. El suelo está duro como el hierro. Si sale corriendo contigo y se tropieza, se astillará el hueso de la caña y te romperá el cuello. No se va a tropezar. Sabe dónde están sus patas, argumentó Vacía. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio apenas una fracción. Era un hábito que estaba desarrollando, empujar contra su autoridad en pequeños gestos físicos. Usted lo compró para cazar. Lo compró para saltar. Si lo mantiene encerrado en este patio, va a retroceder. Henry la miró desde arriba. Notó, no por primera vez, la firmeza terca de su mandíbula y la inteligencia afilada en sus ojos. Bien. Ensíllalo. Saldré a cabalgar contigo. Una hora después, dejaron los terrenos de la finca. Henry montaba un magnífico purasangre castaño oscuro, un caballo que se movía con gracia fluida y arrogante, y que obedecía al toque más leve. Vacía montaba el huracán. Ruina era una pesadilla. Se desviaba de lado, mordisqueando furiosamente el pesado bocado de hierro, sacudiendo su enorme cabeza y peleando con Vacía por cada centímetro de rienda. Trotaba en su sitio, con los cascos crujiendo contra el camino de tierra congelada como disparos de pistola. Vacía se sentaba profunda en la silla, con las manos bajas, usando el centro de su cuerpo para absorber la energía frenética del animal. Los muslos le dolían intensamente ya desde la primera milla.
Henry la observaba de reojo. Esperaba que ella perdiera los estribos, que tirara con fuerza de la boca del caballo. Pero no lo hizo. Simplemente mantuvo una presión constante e inflexible, hablándole a la bestia en un murmullo bajo y áspero. Cabalgaron pasando los árboles desnudos y esqueléticos de los bosques del norte, cruzando los páramos cubiertos de escarcha. El viento era brutal allí, barriendo desde las colinas para morder sus rostros expuestos. ¿A dónde vamos?, gritó Vacía, con el aliento formando nubes blancas en el aire. Al sur, respondió Henry, señalando con su fusta de montar. Al límite. Les tomó otros 20 minutos llegar hasta allí. Cuando atravesaron una línea de pinos muertos, Vacía lo vio. El muro fronterizo no era una simple cerca de pastizal. Era un antiguo vestigio medieval, construido con bloques enormes e irregulares de piedra de campo gris. Se extendía por el páramo como una columna vertebral dentada. Medía fácilmente 1,70 m de alto, completamente sólido, y cubierto de una traicionera capa de musgo muerto y congelado. No había un travesaño superior perdonable que un caballo pudiera derribar de un roce. Si un caballo chocaba contra ese muro, los huesos se harían añicos. Henry detuvo a su castaño a unos 45 metros de la piedra. Vacía luchó por bajar a Ruina a un paso pesado y golpeado junto a él. Ahí está, dijo Henry en voz baja. No miraba a Vacía. Miraba fijamente las piedras grises, con los ojos duros y distantes. El límite de las tierras de Asbourne. Es enorme, admitió Vacía, evaluando el acceso. El terreno que llevaba hasta ahí subía levemente, sumando dificultad. ¿Quién construye un muro tan alto en un páramo? Mi abuelo, dijo Henry con amargura. Tuvo una disputa con el conde vecino. Lo construyó lo bastante alto como para que un hombre a caballo no pudiera ver por encima. Quería dejar clara su postura. Henry se movió en la silla. El cuero crujió. Intenté saltarlo cuando tenía 22 años, continuó Henry, con la voz perdiendo su pulido aristocrático habitual. Estaba lleno de orgullo y de ginebra barata. Tenía un caballo de caza que creía capaz de volar. Lo apunté hacia el muro y, en el último segundo, vacilé. Tiré de las riendas. Solo una fracción de pulgada. Vacía se quedó quieta, dejando que Ruina masticara el bocado. Escuchaba. El caballo notó el cambio en mi tensión, dijo Henry. Se detuvo en seco. Yo no. Salí volando por encima de su cabeza, golpeé la parte superior del muro, y caí entre las rocas del otro lado. Me destrocé la clavícula, me rompí 3 costillas, y pasé 2 días tirado bajo la lluvia helada antes de que un pastor me encontrara. Finalmente se volvió para mirarla. Sus ojos oscuros estaban desolados, mostrando una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a ningún otro ser vivo. Compré a Baltasar porque lo vi saltar un seto de casi 2 metros en Leicestershire sin perder el paso, dijo Henry en voz baja. Lo compré porque pensé que si era yo el dueño de la bestia capaz de vencer ese muro, eso borraría el hecho de que le tengo un terror absoluto. Soltó un suspiro áspero, de autodesprecio. Le fallé al caballo, tal como le fallé al salto. Vacía miró al duque. Vio la cadena pesada y sofocante de sus propias expectativas, arrastrándolo hacia abajo. Era un hombre atrapado tras un muro construido por él mismo, paralizado por un miedo antiguo. Ruina resopló violentamente, avanzando un paso, con el pecho enorme tensando la martingala. También miraba el muro. Tenía las orejas apuntando hacia adelante con fuerza. No le tenía miedo. Lo estaba midiendo. Usted no le falló al caballo, dijo Vacía, con la voz cortando el viento con fuerza. Henry la miró, sorprendido por su tono. Se lo entregó a usted a mí, dijo ella. Apretó las riendas, sintiendo el poder inmenso y enroscado bajo su silla. El corazón empezó a martillearle contra las costillas en un ritmo salvaje y temerario. Usted apostó 50 guineas a que no podía sostenerme sobre el 3 minutos.
Así fue. Vacía giró a Ruina en un círculo cerrado, alejándolo del muro para tener una línea de visión clara. La zancada del caballo se alargó de inmediato. Sabía lo que estaba pasando. La adrenalina se disparó en su sangre, caliente y eléctrica. Le apuesto 100, dijo Vacía, girando de vuelta hacia el duque, con los ojos ardiendo con una luz feroz y desafiante. Le apuesto 100 guineas a que puede saltarlo. Hoy, ahora mismo. A Henry se le cortó la respiración. Miró de la cara pequeña y pálida de Vacía hasta las piedras imponentes e implacables. Callie, no. Es demasiado alto. El suelo está congelado. Si se rehúsa, te va a aplastar. No se va a rehusar, dijo Vacía. Recogió las riendas, elevándose ligeramente en los estribos. El dolor en el hombro se encendió, pero quedó ahogado por el rugido de su propia sangre. Porque yo no voy a vacilar. Henry abrió la boca para ordenarle que se detuviera, para imponer su rango y prohibírselo. Pero las palabras murieron en su garganta. Dio la claridad absoluta y aterradora en el rostro de Vacía. Ella ya no lo hacía por el dinero. Lo hacía para romper el fantasma que lo atormentaba a él. 100 guineas, susurró Henry, con los nudillos blancos sobre sus propias riendas. Que Dios te ayude. Vacía no sonrió. Apretó las piernas contra los enormes costados de Ruina. Vamos, bestia fea, respiró, y soltó al huracán de su correa. Los cascos golpearon el páramo congelado como martillos sobre un yunque de hierro. Ruina no necesitó que lo impulsaran. En el instante en que Vacía aflojó las pesadas riendas de cuero, la bestia se lanzó hacia adelante. La aceleración fue aterradora. No era el galope suave, fluido y elegante de un caballo de carreras pulido. Era el empuje violento, como un pistón, de un depredador cerrándose sobre su presa. Cada músculo de su enorme cuerpo trabajaba en brutal armonía, arrancando trozos de tierra endurecida por la escarcha y lanzándolos hacia atrás en el aire helado. El viento le arrancó a Vacía el sombrero de fieltro maltrecho al instante. Ella no parpadeó. Los ojos se le llenaron de lágrimas, el aire cortante le cruzaba las mejillas como esquirlas de vidrio, difuminando los bordes de su visión. Mantuvo la mirada clavada por completo en la línea dentada de piedra gris que se les venía encima. La sobrecarga sensorial era absoluta. El olor punzante de la hierba de invierno aplastada, el sabor caliente y metálico del aliento del caballo soplándole de vuelta en la cara, mezclado con el aroma denso y rancio de su sudor. El sacudón rítmico y agonizante en su hombro magullado con cada zancada masiva y violenta. Henry observaba desde 45 metros atrás. Su castaño bailaba en pánico, reaccionando a la súbita explosión de violencia. Henry luchaba por mantener firme a su montura, con las manos enguantadas totalmente entumecidas, los pulmones congelados. Estaba presenciando un suicidio. El muro era demasiado alto, el acceso demasiado irregular. El terreno de despegue era una pendiente traicionera de tierra apisonada y agujeros de conejo ocultos. Un solo casco mal puesto, una sola vacilación fraccional, y una tonelada de músculo, hueso y hierro se estrellaría contra el granito. Henry sabía exactamente cómo sonaba eso. El recuerdo de sus propios huesos. Vacía agarró un puñado grueso de crin áspera, hundió sus nudillos sangrantes en el cuello sudoroso del animal, y se irguió levemente en los estribos. Lanzó su corazón por encima del muro y confió en que el monstruo lo seguiría. Ruina recogió sus cuartos traseros. Los enormes músculos enroscados bajo la silla se contrajeron juntos. Golpeó la tierra congelada una última vez, con un sonido como un cañonazo cruzando el páramo vacío, y los lanzó al cielo invernal. La gravedad simplemente dejó de existir. El empuje violento hacia arriba le robó por completo el aire a los pulmones de Vacía. Seguían subiendo. El aire se volvió repentinamente silencioso. El trueno de los cascos fue reemplazado por el silbido agudo del viento cortando a través de la crin rígida del caballo. Vacía miró hacia abajo. Bajo su bota derecha,
La parte superior traicionera y cubierta de musgo del muro de piedra pasó como un relámpago. Lo estaban cruzando por apenas unos centímetros. Sintió el olor húmedo y descompuesto del líquen antiguo, un aroma amargo y punzante de cosas muertas. Por un instante imposible y suspendido, volaron. Entonces el mundo se inclinó violentamente hacia abajo. El suelo se les venía encima. Vacía se echó hacia atrás, deslizando las pesadas riendas de cuero entre sus dedos ardientes, arrojando el peso de su cuerpo muy por detrás de la silla para evitar que ambos dieran una voltereta sobre el enorme cuello del caballo. Ruina tocó tierra congelada al otro lado. El impacto fue catastrófico. Le subió disparado por la columna a Vacía, castañeteándole los dientes, y casi la desmontó. Las rodillas delanteras de Ruina se doblaron levemente bajo la fuerza inmensa, con sus cerraduras de hierro raspando frenéticamente contra las rocas heladas ocultas entre la hierba. Se tambaleó, resbalando peligrosamente hacia la izquierda. Vacía perdió el estribo derecho. Se clavó el codo con fuerza contra el cuello del animal para anclarse, con los muslos apretando las faldas rígidas de la silla en una fuerza calambrosa y agonizante. ¡Arriba!, gritó, con la voz quebrándose en carne viva en el aire frío. Ruina resopló con un sonido desesperado y ronco. Clavó los cascos traseros, encontró apoyo en la tierra congelada, y se enderezó de golpe. Dio 3 zancadas enormes e irregulares para recuperar el equilibrio, arrancando largas tiras de césped, y luego bajó a un trote pesado y tembloroso. Vacía tiró de las riendas hacia atrás. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el cuero. Ruina se detuvo. Su enorme pecho se agitaba como un fuelle, con espuma blanca y espesa goteándole del cuello, los flancos y el pesado bocado de hierro en su boca. Estaban del otro lado. Vacía se derrumbó hacia adelante, apoyando la frente contra la curva caliente y sudorosa del cuello del animal. El corazón le latía tan rápido que le dolían físicamente las costillas, un pájaro frenético golpeándose contra una jaula. Se reía, pero sonaba como un sollozo. Era un sonido crudo y quebrado de pura adrenalina y supervivencia miserable. Lentamente giró al caballo para encarar el muro. Del otro lado, Henry permanecía paralizado sobre su castaño. Parecía un hombre que acababa de ver a un fantasma salir de una tumba recién cavada. El muro se alzaba entre ellos, macizo e infranqueable, pero Vacía estaba encima, mirándolo hacia abajo. No se jactó. No sonrió con triunfo. Solo se limpió una mancha de tierra y sudor de la mejilla, con el pecho agitándose violentamente, y le dio un único gesto rígido con la cabeza. Henry tomó aire. Le tembló visiblemente en el aire frío, una nube de humo blanco. El peso aplastante y sofocante que había cargado durante una década, la vergüenza, el miedo, la pesada armadura de su propio distanciamiento cínico, se fracturó. Se rompió limpiamente en dos, hecho añicos por una mujer medio famélica sobre un caballo asesino. El vapor se elevaba de los flancos de Ruina en gruesas nubes fantasmales para cuando Vacía lo condujo las 2 millas a lo largo de la línea dentada de la cerca hasta la verja de hierro oxidado que conectaba el páramo sur con el camino principal. Henry ya la esperaba allí. Había desmontado. Estaba parado sujetando con fuerza las riendas de su castaño, con la mirada fija en la tierra congelada y llena de surcos a sus pies. Cuando escuchó el golpe rítmico y pesado de los cascos de Ruina acercándose, levantó la vista. Vacía detuvo al caballo gris a unos pasos de distancia. Parecía una víctima de guerra. Sus nudillos volvían a sangrar, con el rojo fresco empapando las vendas de lino limpio que se había puesto esa mañana. Tenía los labios agrietados y sangrantes por el viento, el abrigo demasiado grande roto en el dobladillo, cubierto de barro y pelo de caballo. No esperó a que él hablara. Sacó las botas de los estribos y se deslizó fuera de la silla. Las piernas le fallaron en cuanto sus botas tocaron la tierra congelada. El bajón de adrenalina fue absoluto, convirtiéndole los músculos en agua. Henry soltó sus propias riendas.
Se movió más rápido de lo que ella jamás lo había visto moverse, cerrando la distancia y sujetándola por los brazos antes de que sus rodillas tocaran el suelo. Su agarre era dolorosamente fuerte. No la soltó ni siquiera cuando ella recuperó el equilibrio. La atrajo contra su pesado abrigo de lana. El olor de su tabaco de cedro se mezcló intensamente con el aroma punzante del sudor, el cuero y el aliento caliente del caballo. «Estás completamente fuera de tu juicio», dijo Henry sin aliento. Su voz era áspera, completamente desprovista de su pulido aristocrático habitual. Sus manos le recorrieron los brazos, aferrándole los hombros. Temblaba. El duque de Ashbourne, que jamás alzaba la voz y jamás se apresuraba, estaba temblando de verdad. Podrías haber muerto. Podría haberse lastimado una pata trasera, romperse el cuello y aplastarme contra la tierra, pero no lo hizo, dijo Vasía. Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Estaba exhausta, con el hombro gritando de dolor fresco, pero se sentía increíble, peligrosamente viva. Lo saltó. No me importaba el caballo, dijo Henry con dureza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado, pesadas y absolutas. Vasía lo miró fijamente. Vio la intensidad oscura y frenética en sus ojos. Este no era el noble aburrido que le había dicho que fuera a las cocinas. Este era un hombre despojado hasta los nervios en carne viva. Tragó con esfuerzo, con el sabor persistente de la sangre en la boca. No estaba acostumbrada a que los hombres la miraran así. La miraban con lástima, con desprecio, o con deseo barato. Carro Henry la miraba como si ella fuera lo único sólido en una habitación que se derrumbaba. 100 guineas, susurró Vasía. Era un reflejo defensivo, un escudo cínico levantado para romper la súbita y aterradora intimidad del momento. No sabía cómo manejar que la valoraran. Henry soltó una risa baja, entrecortada. No fue de diversión. Sonó como puro alivio desgarrándole el pecho. Deslizó la mano derecha desde el hombro de Vasía hasta la nuca, con los dedos enguantados en cuero enredándose en su cabello frío y despeinado. Te pagaré 100 guineas, dijo Henry, con la voz bajando a un murmullo feroz, con el rostro a centímetros del de ella. Te pagaré 1000, pero no voy a dejarte alejarte de esta finca. Vas a conservar el trabajo. También me quedo con el caballo, replicó Vasía, con la respiración entrecortándose levemente cuando el pulgar de Henry le rozó el moretón amarillento que se desvanecía en su pómulo. Es tuyo, accedió Henry sin un segundo de vacilación. Siempre lo fue. Vasía miró su boca. No quería un salvador. Había pasado toda su vida luchando contra las manos pesadas de hombres que creían que su dinero compraba su obediencia. No quería un lord, y ciertamente no creía en cuentos de hadas. Pero quería al hombre que se había arrodillado en el lodo y le había dado las herramientas para sobrevivir por sus propios medios. Levantó las manos, agarrando las solapas de lana pesada de su abrigo impecable con sus manos maltrechas y ensangrentadas, y lo atrajo hacia abajo. El beso no fue suave. No fue educado, y no fue dulce. Sabía a tierra, a adrenalina, y al frío cortante del invierno. Henry le envolvió la cintura con los brazos, apretándola contra sí, devolviéndole el beso con un hambre desesperada y contundente. Fue un ancla lanzada en mares agitados. Eran dos personas profundamente cínicas, gravemente dañadas, que habían pasado sus vidas preparándose para la caída, dándose cuenta finalmente de que habían tocado tierra firme. Cuando por fin se separaron, ambos respirando con dificultad, Vasía apoyó la frente contra el pecho de Henry. El ritmo constante y pesado de su corazón le retumbaba fuerte en el oído a través de la lana del abrigo. Cerca de allí, Ruina resopló violentamente, sacudiendo su enorme cabeza y arrancando un bocado de hierba muerta y congelada de la zanja, completamente indiferente a los humanos. Henry soltó un largo suspiro, apoyando la barbilla sobre la cabeza de Vasía. Miró a la enorme bestia gris, y luego bajó la vista hacia la mujer arruinada y extraordinaria entre sus brazos. Mañana, dijo Henry con suavidad,
Con un rastro de su humor seco finalmente de vuelta, ¿me vas a enseñar a montarlo? Vacía resopló con desdén. Fue un sonido genuino y ronco que calentó el aire helado entre ambos. Mañana, dijo ella, retrocediendo lo suficiente como para mirarlo directamente a los ojos, con una sonrisa afilada y traviesa. Empezamos con los ponis, Su Excelencia. No necesito que se rompa el cuello y me deje a mí con el papeleo. Si esta historia de coraje, barro y desafío te hizo latir el corazón con fuerza, no te vayas todavía. Vacía y Henry demostraron que el mejor romance no se encuentra en salones de baile pulidos, sino en la lucha cruda y sucia por la supervivencia y el respeto. Te traemos dramas históricos apasionantes y con los pies en la tierra cada semana, llenos de personajes complejos y riesgos reales. Dale like para apoyar más historias como esta. Compártela con alguien que ame a un underdog feroz y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna aventura salvaje. Déjanos un comentario abajo. ¿Tú habrías saltado el muro?